Sansón, la fuerza que venía de un juramento divino. ¿Alguna vez has sentido que la fuerza que necesita para la vida espiritual es inalcanzable? Nos esforzamos, luchamos, intentamos ser mejores, pero la debilidad nos acecha y a menudo nos encontramos fallando en las mismas áreas una y otra vez. Nos definimos por nuestros logros visibles, por nuestra disciplina o por nuestra capacidad de resistir la tentación. Pero la Sagrada Escritura, en su infinita sabiduría, nos presenta una verdad contraria. La verdadera fortaleza es un don, un pacto, no una posesión inherente en sí. ¿Te gusta este tema? Suscríbete y activa la campanita para que YouTube te notifique cuando subamos nuevos vídeos. Al hacerlo, estarás ayudando muchísimo al canal a crecer y seguir creando contenido de calidad. No olvides dejar tu comentario abajo con tu opinión y también tus sugerencias de temas que te gustaría que tratemos. Tu participación hace la diferencia. El libro de los Jueces nos presenta a un hombre que encarna esta paradoja de manera espectacular. Nos referimos a Sansón. Su nombre evoca instantáneamente imágenes de músculos imponentes, de hazañas brutales contra un ejército de filisteos, de una vida marcada por la violencia y la pasión desordenada. Pero si reducimos su historia a la mera fuerza física, perdemos la esencia de su drama espiritual y, lo que es más importante, perdemos la lección de esperanza que Dios quiso grabar a través de él. La verdad es que la potencia de Sansón no residía en sus bíceps, sino en un juramento sagrado, un pacto nazareo que lo había apartado para un propósito específico. Él no era fuerte por sí mismo, era fuerte por la fidelidad de Dios a una promesa realizada antes de su nacimiento. Este es el primer y más crucial punto que debemos asimilar. La gracia precede a la acción. Su vida comenzó con una teofanía, un anuncio angélico a sus padres, estériles y desesperanzados. Desde el vientre, fue consagrado como nazareo. Este voto era una marca de total pertenencia a Dios, simbolizada externamente por su cabello intocable. Su cabellera larga no era un adorno, sino el signo visible de un lazo invisible con el Creador. Panselovin, su misión era liberar a Israel, pero la herramienta de su poder no eran las armas, sino la obediencia a un rito de pureza. Aquí yace la tensión que nos atormenta a todos los creyentes. Poseemos dones extraordinarios, gracias inmerecidas, recibidas en el bautismo y la confirmación, pero a menudo confundimos el don con el dador. Creemos que la fuerza reside en nuestra habilidad para mantener la disciplina, en nuestra propia gestión de la virtud, y olvidamos que la fuente es la gracia que nos sostiene a la narrativa de Sansón. Es un espejo de nuestra propia condición. Nosotros también somos templos del Espíritu Santo, portadores de una fuerza sobrenatural para vencer al pecado. ¿Pero qué hacemos con ella? Sansón, dotado de la fuerza de 10,000 hombres, se dejó arrastrar por las pasiones más elementales. Él buscó satisfacción en los lugares equivocados, permitiendo que la ceguera del corazón procediera a la ceguera física. Utilizó su don para caprichos personales, para venganzas tribales, para romances imprudentes, desviándose constantemente del propósito para el que había sido llamado. La tragedia no es que perdió su fuerza, sino que la dio por sentada. Él jugó con el límite del pacto hasta que el pacto se rompió. Y la Escritura nos dice que el Espíritu del Señor se apartó de él sin que él lo supiera. Esta es la advertencia más solemne para el creyente. La gracia puede retirarse si la despreciamos persistentemente, pero la historia no termina en la oscuridad de las mazmorras de Gaza. A nuestro viaje con Sansón es una peregrinación hacia la misericordia. Veremos cómo, en el punto más bajo de su humillación, ciego y encadenado, Sansón finalmente encontró la fuerza verdadera, aquella que nace de un corazón arrepentido, que clama a Dios. En su historia nos enseña que el fracaso humano nunca es el punto final en el plan divino. Nos invita a explorar cómo Dios utiliza nuestras caídas más estrepitosas para forjar una fe más profunda y una redención más completa. Prepárese para examinar no solo el poder de Sansón, sino la inagotable paciencia del Señor que lo llamó, y como su juramento, aunque roto por el hombre, fue restaurado por la infinita bondad de Dios. El drama de Sansón nos obliga a confrontar una pregunta esencial.
¿De dónde procede mi fuerza espiritual hoy? Nos hemos acostumbrado a medir nuestra vida de fe por el esfuerzo que ponemos en ella, por la cantidad de oraciones que rezamos o por las obras de caridad que realizamos. Pero San Pablo nos recuerda que no somos nosotros los que vivimos, sino Cristo, quien vive en nosotros. La fuerza de Sansón era un símbolo de la gracia que se nos otorga gratuitamente. Su cabello largo, el signo externo del pacto nazareo, nos recuerda los signos sacramentales que llevamos a la marca del bautismo, la unción de la confirmación, la presencia real de Cristo en la Eucaristía. Estos no son meros rituales, sino canales por los cuales el poder sobrenatural de Dios fluye hacia nuestra debilidad. Cuando Sansón permitió que su corazón se distrajera y su voluntad se debilitara, no fue su cabello físico lo que perdió su poder, sino su conexión voluntaria con el dador de la fuerza. La lección para nosotros es clara: Dios habita en lo ordinario de nuestra vida y nos ofrece la gracia para vencer. Pero si menospreciamos los medios que Él nos ha dado, si tratamos a la Eucaristía como simple pan o al sacramento de la reconciliación como una formalidad, corremos el riesgo de que el Espíritu se aparte y nosotros, al igual que Sansón, ni siquiera nos demos cuenta. La fuerza no es algo que ganamos, sino algo que custodiamos a través de la fidelidad. Es fácil juzgar a Sansón por su debilidad ante Dalila, por su falta de dominio propio. Pero detengámonos y miremos en nuestro propio interior. ¿Cuántas veces hemos traicionado el pacto de amor con Dios por una pasión fugaz, por un deseo momentáneo, por el miedo a la soledad o el apego a lo superfluo? La verdadera ceguera de Sansón no ocurrió cuando los filisteos le sacaron los ojos. Ocurrió mucho antes, cuando permitió que el deseo carnal nublara su visión de su propósito divino. El pecado siempre comienza con una ceguera del corazón, una incapacidad para ver el valor eterno frente al placer temporal. Sin embargo, la historia de Sansón es un himno a la misericordia divina. Cuando es despojado de su fuerza, humillado y puesto a moler grano como un esclavo, es allí, en el fondo del pozo, donde ocurre el verdadero encuentro con Dios. La humillación se convierte en el crisol de la fe. No hay oscuridad tan profunda que la luz de la misericordia de Dios no pueda alcanzar. Si hoy te sientes encadenado por un pecado recurrente, si te has sentido abandonado por tu propia debilidad, recuerda que la mano de Dios no se ha acortado. Él espera tu clamor, no tu perfección. ¿Cómo aplicamos la lección de Sansón a nuestro día a día? El nazareato era un voto total de consagración. Nuestro bautismo es nuestro voto, nuestra consagración total a Cristo. Vivir este voto en lo ordinario requiere una vigilancia constante y el cultivo de pequeños hábitos de fidelidad. Primero, debemos aprender a reconocer la fuente de nuestra fuerza. Esto significa hacer de la oración matutina el primer acto de nuestro día, pidiendo al Espíritu Santo que renueve la gracia de nuestro bautismo. Segundo, debemos proteger los cabellos de nuestro nazareno espiritual, aquellas áreas de pureza y disciplina que nos mantienen conectados con Dios. Para Sansón era evitar el vino y el contacto con los muertos. Para nosotros puede ser la abstinencia de contenidos que contaminan el alma, la vigilancia de la lengua o la fidelidad a la hora santa. No se trata de grandes heroísmos, sino de pequeños actos de obediencia que demuestran a Dios que valoramos su pacto. Cada vez que elegimos la pureza sobre la indulgencia, cada vez que perdonamos en lugar de guardar rencor, estamos renovando silenciosamente nuestro voto nazareo, permitiendo que la fuerza de Dios fluya a través de nuestra debilidad. La fe de Sansón, aunque imperfecta, fue finalmente su salvación. En la mazmorra de Gaza, su cabello comenzó a crecer de nuevo. Este crecimiento no era un simple evento físico, era el símbolo visible de que Dios estaba restaurando el pacto, no por el mérito de Sansón, sino por su propia inagotable fidelidad. Cuando Sansón clamó a Dios por última vez, pidiendo la fuerza para cumplir su misión, su oración fue respondida. El Señor se mostró más fiel de lo que Sansón jamás lo fue. Este es nuestro gran aliento. La gracia de Dios es siempre mayor que nuestro pecado. Si hemos caído, si hemos sido cegados por el mundo, la Iglesia, como Madre amorosa, nos ofrece el sacramento de la reconciliación, el lugar donde nuestro nazareato es restaurado. Confía,
en la providencia de Dios, aunque te sientas ciego, encadenado y humillado, la Santísima Virgen María, modelo de perfecta fidelidad al pacto, intercede por ti. Ella te enseña que la verdadera fuerza reside en decir: hágase en mí según tu palabra, incluso cuando el camino parece oscuro, Señor Jesucristo. Que la historia de Sansón resuene hoy en nuestro corazón. Reconocemos que nuestra fuerza no proviene de nuestras habilidades o talento, sino de tu gracia inmerecida y del pacto sagrado que sellaste con nosotros. Perdona las veces en que hemos despreciado tu presencia, en que hemos jugado con los límites de tu misericordia y hemos permitido que la ceguera del corazón nos aleja de nuestro propósito. Te pedimos que, al igual que renovaste el pacto con Sansón en su humillación, renueves hoy en nosotros la fuerza para vivir nuestro voto bautismal, que podamos custodiar los canales de la gracia, especialmente la Eucaristía y la reconciliación, para que tu Espíritu nunca se aparte de nosotros. Concédenos la humildad para reconocer nuestra debilidad, sabiendo que es precisamente en ella donde tu poder se perfecciona. Y ahora, que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ti y permanezca contigo para siempre. Ve y vive este día fortalecido por el pacto de amor eterno que el Señor ha hecho contigo. Amén. Así, al contemplar el destino de Sansón, comprendemos que su historia no es una mera crónica de batallas y pasiones, sino una profunda catequesis sobre el origen y la fragilidad de la gracia. La fuerza que le fue concedida era un préstamo divino, un poder incomprensiblemente generoso, que dependía enteramente de su fidelidad a un pacto simple y directo. Lo que el relato bíblico nos revela con dolorosa claridad es la facilidad con la que el hombre, incluso el más dotado, puede confundir el don con su propia capacidad y, consecuentemente, menospreciar los cauces sagrados que lo sostienen. Sansón creyó que su poder residía en su persona, que podía jugar con el límite del juramento sin consecuencias. Y esta soberbia fue su verdadera debilidad a la enseñanza más perdurable para nosotros, herederos del nuevo pacto. Es que nuestra vida cristiana es, en esencia, un nazareato espiritual. Estamos consagrados, apartados para el servicio de Dios, y la fuerza para vivir el Evangelio no brota de nuestra voluntad férrea, sino de la savia divina que fluye a través de los sacramentos. La tentación sutil que nos acecha a diario es la misma que acechó a Sansón, a la autosuficiencia. Cuando dejamos de lado la oración humilde, cuando permitimos que las distracciones del mundo corten los lazos de nuestra consagración, o cuando tratamos con indiferencia el sacramento de la reconciliación, no perdemos nuestra fe de golpe, sino que la fuerza de Dios se retira de manera gradual, sin que lo notemos, hasta que, al igual que el juez de Israel, nos sorprendemos prisioneros de viejos hábitos y debilidades, preguntándonos por qué el Espíritu se ha ido. Pero la misericordia de Dios no tiene fin. La escena final de Sansón, ciego, humillado y moliendo grano, es el crisol de la verdadera fe. Es en la derrota total, cuando se ha despojado de toda ilusión de autosuficiencia, donde el hombre finalmente clama con autenticidad. Su oración no es por poder para dominar, sino por la gracia para cumplir el propósito original. En ese momento de extrema necesidad, Sansón comprendió que el signo visible, el cabello, era secundario a la fuente invisible del Señor. La redención no se ganó, se imploró y se recibió. Esto nos ofrece un consuelo insondable. No importa cuán profunda haya sido nuestra caída o cuán rotos estén nuestros votos, el corazón contrito es el único requisito para que la gracia comience a fluir de nuevo a la implicación final. Es una invitación a la vigilancia amorosa, la fuerza que necesitamos para vencer el pecado, para amar a nuestro prójimo y para vivir con esperanza en medio de la tribulación. Ya está depositada en nosotros por la fidelidad luminosa de Dios. A nuestro trabajo no es generarla, sino proteger el pacto, custodiando los cabellos de nuestra consagración bautismal con reverencia y gratitud. Esto significa vivir una vida eucarística, donde el centro de nuestra existencia es la fuente inagotable de la gracia. Significa correr sin demora al encuentro de la misericordia en el confesionario cuando hemos fallado, sabiendo que allí se nos da la oportunidad de que nuestro voto se renueve
y nuestra fuerza espiritual crezca de nuevo a la verdadera práctica. Comienza ahora. No se trata de intentar ser un gigante de fuerza física, sino de ser un gigante de la fe, que encuentra su poder en la dependencia total de aquel que es infinitamente fiel, a que la historia de Sansón nos recuerde que la mayor fortaleza no es la que se manifiesta en la victoria visible, sino la que se cultiva en la humildad silenciosa, aceptando nuestra debilidad para que en ella se perfeccione el poder de Cristo. Entreguemos hoy nuestro nazareato interior a la vigilancia del Espíritu Santo, confiando en que, aunque seamos frágiles, el Señor nunca faltará a su juramento. Que vivamos, pues, con la certeza de que la mano de Dios nos sostiene y que su fuerza, hecha perfecta en nuestra debilidad, nos llevará a la victoria final. Esta fue otra historia llena de fe y esperanza aquí. En Hablando con Dios, en cada relato que compartimos, nos recuerda que incluso en los momentos más oscuros, la luz de Dios nunca deja de brillar. A veces, las pruebas que enfrentamos no son castigos, sino caminos que nos acercan a su propósito. Si este mensaje tocó tu corazón o te hizo reflexionar, cuéntanos en los comentarios. ¿Qué enseñanza te dejó esta historia? Nos encantará leerte. No olvides suscribirte y activar la campanita para seguir recibiendo más historias que fortalezcan tu fe, inspiren tu espíritu y te recuerden que Dios siempre tiene el control en cada semana. Te esperamos con nuevos mensajes, testimonios y relatos bíblicos que transforman el alma y renuevan la esperanza. Comparte este video con alguien que necesite una palabra de aliento hoy. Y recuerda, cuando hablas con Dios, nada es imposible. Hasta el próximo video. Que Dios te bendiga.